Marta nunca imaginó que el día de la lectura del testamento de su abuelo cambiaría el curso de su vida. A sus 27 años, había sido criada por sus abuelos tras la trágica muerte de sus padres en un accidente hace 2 décadas. Su hermana mayor, Elena, 4 años mayor, era su única familia cercana, aunque su relación no había sido la mejor. El abuelo, que había fallecido 6 meses atrás, dejó a Marta una vieja casa y el terreno en el que se encontraba. Por otro lado, Elena heredó $20 millones en efectivo. Desde el principio, Elena se mostró altiva y despectiva, riendo abiertamente al escuchar lo que Marta había recibido. Una casa vieja en un terreno remoto no se compara con 20 millones en efectivo, se burlaba Elena. Marta, aunque sorprendida, no dejó que las palabras de su hermana la afectaran. Sabía que la casa y el terreno tenían un valor sentimental inigualable, pues eran el lugar donde sus abuelos habían pasado toda su vida juntos. El novio de Marta, Javier, trató de animarla. «Tu compañía vale más para mí que cualquier cantidad de dinero», le dijo, aunque ella notaba su interés en la herencia de Elena. Esta percepción comenzó a inquietarla, especialmente cuando su hermana, claramente embriagada, la llamó desde un lujoso hotel unos días después, presumiendo de estar con Javier. «¿Sabes con quién estoy?», preguntó Elena, y antes de que Marta pudiera responder, escuchó la voz de Javier al otro lado de la línea. «Marta, lo siento, pero no pude resistirme a una mujer hermosa con $20 millones», confesó él, destrozando a Marta con esas palabras. 5 años pasaron desde aquella llamada que rompió todos los lazos con su hermana. Marta, ahora casada y esperando un hijo, había vendido la casa heredada por un valor mucho mayor al original. La carta de su abuelo, que encontró escondida detrás de un cuadro, le reveló la verdad: el terreno donde estaba ubicada la casa había aumentado su valor debido al desarrollo urbano. El abuelo sabía que Elena, siempre codiciosa, no apreciaría la propiedad, por lo que dejó el dinero a ella, mientras que Marta recibiría la verdadera joya a largo plazo. Un día, Marta recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Era Elena, pidiéndole ayuda. Había gastado toda la herencia en poco tiempo y ahora estaba ahogada en deudas junto a Javier, quien había sido su cómplice durante esos años. «Lo siento, Elena», respondió Marta con calma, «pero ya no somos hermanas. Estoy casada y no necesito a Javier ni a ti en mi vida. Por favor, mantente alejada de nosotros». Elena, desesperada, intentó forzar su entrada a la antigua casa de Marta, ahora convertida en un hotel, pero fue detenida por la policía. Fue entonces cuando Marta y su esposo, Tomás, vieron a Elena y Javier, completamente desaliñados y siendo escoltados hacia una patrulla. «¿Estás bien?», preguntó Tomás con ternura, acariciando la prominente barriga de Marta. «Sí», respondió ella con una sonrisa, «tengo todo lo que necesito justo aquí». Mientras salían de la comisaría, Marta supo que había hecho lo correcto. El dinero puede tener su valor, pero hay algo aún más preciado: la familia que ella y Tomás estaban construyendo. Marta y Tomás dejaron atrás la comisaría, el sol se estaba poniendo y las sombras alargadas de los edificios les envolvían mientras caminaban por las tranquilas calles de la ciudad. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de entendimiento mutuo y amor. Aunque las cicatrices del pasado aún eran visibles, Marta sentía que por fin había encontrado la paz que tanto anhelaba. Al llegar a su hogar, Tomás le abrió la puerta y la ayudó a entrar. Marta acarició su vientre, sintiendo una conexión profunda con el hijo que estaba por nacer. «Nunca quiero que nuestro hijo pase por lo que yo pasé», pensó, mientras Tomás la observaba con cariño. «¿En qué piensas?», preguntó Tomás, acercándose a ella. «Pienso en nuestro futuro, en la familia que estamos construyendo», respondió Marta. «Quiero que nuestro hijo crezca rodeado de amor, sin la amargura del pasado». Tomás sonrió y la abrazó. «Lo lograremos, Marta. Nuestra historia será diferente». Los días siguientes transcurrieron con tranquilidad. Marta dedicó su tiempo a preparar la llegada del bebé, organizando la habitación que se llenaba de luz natural cada mañana. Mientras arreglaba la cuna, su mente volvía a la carta de su abuelo. Las palabras escritas con cariño y sabiduría ahora resonaban en su corazón, dándole fuerzas para seguir adelante. Un día,
mientras Tomás estaba en el trabajo, Marta decidió dar un paseo por el parque cercano. El aire fresco y los sonidos de la naturaleza la ayudaban a despejar su mente. Caminaba lentamente, disfrutando del suave sol de la tarde, cuando vio a una pareja sentada en un banco. Se detuvo por un momento, observándolos desde la distancia. La mujer parecía hablar animadamente mientras el hombre la escuchaba con atención, sonriendo. Marta no pudo evitar sentir una punzada de nostalgia. Recordó los días en los que ella y Javier paseaban por ese mismo parque, soñando con un futuro juntos que nunca llegó a ser. Pero esos pensamientos ya no la atormentaban como antes. Había aceptado su pasado y aprendido a dejarlo ir. Continuó su camino, respirando hondo y dejando que la paz del entorno la envolviera. Al llegar a un pequeño lago en el centro del parque, se sentó en un banco y cerró los ojos. El sonido del agua la tranquilizaba, y pronto se encontró sumida en sus pensamientos. Recordó a su abuelo, su voz cálida y sus manos arrugadas que siempre estaban dispuestas a ofrecerle consuelo. Siempre serás fuerte, Marta, le decía. Y ahora, más que nunca, ella sabía que tenía razón. Había superado el dolor, la traición, y había encontrado la fuerza para crear una nueva vida para ella y su familia. Al abrir los ojos, vio a un niño pequeño corriendo hacia el lago, seguido de su madre, que lo llamaba con una mezcla de risa y preocupación. La escena le arrancó una sonrisa y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una profunda felicidad. Pronto, ella también estaría corriendo tras su hijo, cuidándolo y amándolo, protegiéndolo de los errores que ella había cometido. Cuando regresó a casa, Tomás ya estaba allí, esperándola con una taza de té caliente. ¿Cómo estuvo tu paseo?, le preguntó, mientras le entregaba la taza. Fue maravilloso, respondió Marta, aceptando el té y sentándose a su lado. Pensé en muchas cosas, en cómo hemos llegado hasta aquí y en lo que nos espera. Tomás la miró con ternura y tomó su mano. Lo que nos espera es un futuro lleno de amor, Marta. Y lo construiremos juntos, día a día. Marta asintió, sintiendo que las palabras de Tomás eran la verdad absoluta. Habían pasado por mucho, pero todo lo que habían vivido les había llevado a este momento. Y en ese instante, mientras se sentaban juntos en la cálida luz del atardecer, Marta supo que finalmente estaba donde debía estar. Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde podía ser feliz, rodeada de amor y con la promesa de un futuro brillante para su nueva familia. Los días se convirtieron en semanas, y Marta comenzó a sentir la cercanía del momento más esperado, el nacimiento de su hijo. La casa, que una vez había sido un lugar de soledad y reflexión, ahora estaba llena de alegría y anticipación. Cada rincón resonaba con la expectativa de una nueva vida, y Marta, con Tomás siempre a su lado, se sentía más preparada que nunca para el futuro. Una mañana, mientras Marta organizaba la ropa del bebé, sintió una fuerte patada en su vientre. Sonrió, acariciándose suavemente, mientras hablaba con el pequeño ser que crecía dentro de ella. Ya falta poco, mi amor. Pronto estarás aquí con nosotros. Tomás, al escucharla, entró en la habitación y se arrodilló junto a ella. ¿Ya está dando señales?, preguntó, con una mezcla de emoción y ternura en su voz. Sí, parece que está tan ansioso como nosotros, respondió Marta, riendo suavemente. Los días finales del embarazo fueron tranquilos, pero llenos de una dulce ansiedad. Marta y Tomás pasaban horas hablando sobre el futuro, imaginando cómo sería su vida cuando finalmente tuvieran a su hijo en brazos. Hablaban de los valores que querían inculcarle, de las historias que le contarían, y de cómo harían todo lo posible para darle una vida llena de amor y seguridad. Finalmente, el día llegó. Marta se despertó temprano una mañana sintiendo las primeras contracciones. Tomás, siempre atento, la llevó al hospital con calma, pero con un evidente nerviosismo en sus ojos. Durante las horas que siguieron, Marta se concentró en su respiración, en las palabras de aliento de Tomás y en la promesa de conocer finalmente a su hijo. El trabajo de parto fue largo, pero Marta se sintió fortalecida por la presencia de Tomás a su lado. Cuando finalmente escuchó el primer llanto de su bebé, sintió que el mundo entero se iluminaba. Todas las dificultades,
todos los dolores y sufrimientos del pasado se desvanecieron en ese instante. Tomás, con lágrimas en los ojos, sostuvo a su hijo por primera vez y luego se lo entregó a Marta. «Es hermoso», susurró, su voz temblando de emoción. Marta tomó al bebé en sus brazos, sintiendo su suave piel contra la suya, y miró a Tomás. «Lo es», respondió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Es el regalo más grande que podríamos haber recibido». El bebé, al que llamaron Daniel, llenó sus vidas de alegría y propósito. Marta se dedicó por completo a su familia, sintiendo que finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado. Su hogar, antes vacío y lleno de recuerdos del pasado, ahora rebosaba de vida, amor y risa. Los meses pasaron y Marta se adaptó a su nuevo rol de madre con la misma fuerza y determinación que había mostrado en otras etapas de su vida. A menudo, mientras mecía a Daniel para dormir, pensaba en su abuelo y en la sabia decisión que había tomado al dejarle la casa y el terreno. Gracias a esa herencia, Marta y Tomás habían podido construir una vida segura y estable para su hijo, algo que valoraban profundamente. Un día, mientras Marta paseaba con Daniel por el parque donde tantas veces había reflexionado sobre su vida, se encontró con una vieja conocida, la abogada que había manejado el testamento de su abuelo. La mujer, sorprendida al ver a Marta con un bebé, se acercó para felicitarla. «Marta, me alegra verte tan bien», dijo la abogada, sonriendo. «Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti». «Gracias», respondió Marta, sintiendo una ola de gratitud hacia su abuelo. «Le debo mucho, más de lo que nunca podré expresar». La abogada asintió, y después de un breve intercambio de palabras, se despidió, dejando a Marta con sus pensamientos. Mientras continuaba su paseo, Marta se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida desde aquel día en que encontró la carta de su abuelo. Lo que una vez parecía un destino cruel, se había convertido en la base de la felicidad que ahora disfrutaba. Esa noche, mientras Marta y Tomás cenaban juntos después de haber acostado a Daniel, hablaron sobre el futuro. «Quiero que Daniel crezca conociendo su herencia», dijo Marta. «Quiero que sepa lo importante que fue esta casa para nuestra familia, y lo mucho que su bisabuelo nos amaba». Tomás asintió. «Y nosotros nos aseguraremos de que lo sepa. Le enseñaremos a valorar lo que realmente importa en la vida, el amor, la familia y la integridad». Marta sonrió, sabiendo que, con Tomás a su lado, lograrían transmitir esos valores a su hijo. Habían pasado por mucho, pero todo les había llevado hasta este momento, un momento en el que finalmente podían disfrutar de la paz y la felicidad que tanto merecían. El tiempo pasó, y la familia de Marta y Tomás creció. Daniel, rodeado de amor y cuidado, se convirtió en un niño alegre y curioso, siempre dispuesto a aprender y explorar el mundo a su alrededor. Y Marta, viendo a su hijo crecer, supo que había encontrado su propósito más grande, ser una madre que pudiera guiarlo y protegerlo, mientras le enseñaba las lecciones más importantes que había aprendido a lo largo de su vida. Y así, en medio de la tranquilidad de su hogar y el amor de su familia, Marta encontró la felicidad que siempre había anhelado, sabiendo que, aunque el dinero tiene su valor, lo que realmente importa es el amor y la familia que ella y Tomás habían construido juntos. Los años pasaron, y la familia de Marta y Tomás continuó creciendo, no solo en número, sino en amor y experiencias compartidas. Daniel, el primer hijo de la pareja, se convirtió en un niño lleno de energía y curiosidad. Desde pequeño, mostraba una inclinación natural hacia la exploración, siempre preguntando y queriendo entender cómo funcionaba el mundo a su alrededor. Marta y Tomás fomentaron esa curiosidad, llevándolo a museos, parques y viajes donde pudiera aprender y experimentar. Daniel creció rodeado de libros y conversaciones profundas, siempre alentado por sus padres a buscar el conocimiento, pero también a valorar el amor y la integridad por encima de todo. Con el tiempo, Marta y Tomás tuvieron más hijos. Una niña llamada Isabel llegó cuando Daniel tenía 5 años. Isabel era tan diferente de su hermano como el día y la noche. Mientras Daniel era tranquilo y reflexivo, Isabel era un torbellino de energía, siempre riendo y corriendo por la casa. Marta se encontró reviviendo su propia infancia a través de Isabel, recordando con nostalgia los días pasados en la casa de sus abuelos.
La casa que Marta había heredado y vendido para construir una vida mejor ahora era solo un recuerdo, pero uno que siempre llevaba en su corazón. En su lugar, la familia vivía en una casa moderna y cómoda, llena de luz y rodeada de un jardín que Tomás cuidaba con esmero. Era un hogar lleno de vida, donde las risas de los niños resonaban por las habitaciones y donde cada rincón estaba impregnado del amor que Marta y Tomás habían construido juntos. A medida que los niños crecían, Marta se involucraba cada vez más en su educación. Leía con ellos cada noche, compartiendo historias que no solo entretenían, sino que también enseñaban lecciones importantes sobre la vida y el comportamiento humano. Daniel, especialmente, desarrolló un amor por la lectura, absorbiendo las palabras de los libros como si fueran alimento para su alma. Un día, mientras Marta organizaba la biblioteca de la casa, encontró un viejo libro que pertenecía a su abuelo. Lo abrió con cuidado, sabiendo que contenía recuerdos preciados de su infancia. Dentro, encontró una nota que no había visto antes, escrita por su abuelo. Decía: «Querida Marta, si estás leyendo esto, significa que has encontrado tu camino en la vida. Siempre supe que serías fuerte y que superarías cualquier obstáculo que se interpusiera en tu camino. Recuerda siempre que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor y la sabiduría que compartimos con aquellos que amamos. Estoy orgulloso de ti, y sé que harás un gran trabajo como madre y como guía para tus hijos. Con todo mi amor, tu abuelo». Marta sintió una oleada de emociones al leer esas palabras. Su abuelo había sido una figura fundamental en su vida, y su legado continuaba vivo en la forma en que ella criaba a sus propios hijos. Con lágrimas en los ojos, Marta cerró el libro y lo colocó en un lugar especial de la biblioteca, donde supo que lo guardaría para siempre. A lo largo de los años, Marta se aseguró de que sus hijos entendieran las lecciones que ella había aprendido. Les habló de su abuelo, de cómo él había influido en su vida, y de cómo había dejado un legado que no se medía en dinero, sino en los valores y el amor que había sembrado en su familia. Daniel e Isabel crecieron rodeados de esos valores. Daniel se convirtió en un joven inteligente y compasivo, siempre dispuesto a ayudar a los demás y a defender lo que era justo. Isabel, por su parte, mantuvo su espíritu indomable y su amor por la vida, pero también desarrolló un profundo sentido de empatía y responsabilidad. Marta y Tomás observaron con orgullo cómo sus hijos se convertían en personas fuertes y seguras de sí mismas, cada uno siguiendo su propio camino, pero siempre manteniendo el amor y la integridad que habían aprendido en su hogar. Un día, ya mayores, Marta y Tomás se sentaron en el porche de su casa, viendo cómo sus nietos corrían por el jardín, riendo y jugando. Era un día soleado, y la brisa suave traía consigo el aroma de las flores que Tomás había plantado. Marta tomó la mano de Tomás y la apretó con cariño. «Hemos hecho un buen trabajo», dijo, con una sonrisa tranquila. Tomás asintió, mirando a sus nietos con ojos llenos de amor. «Sí, lo hemos hecho. Y todo comenzó con esa vieja casa y el amor de tu abuelo». Marta sonrió, sabiendo que cada decisión que había tomado, cada sacrificio que había hecho, había valido la pena. Había encontrado su propósito en la vida, y lo había cumplido con creces. Ahora, podía mirar hacia el futuro con la certeza de que su legado viviría a través de sus hijos y nietos. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Marta sintió una paz profunda y duradera. Sabía que, aunque su viaje había sido largo y lleno de desafíos, había llegado al lugar donde siempre había pertenecido, en el corazón de una familia unida por el amor y la gratitud por las cosas verdaderamente importantes en la vida. Y así, con la mano de Tomás entrelazada con la suya, Marta cerró los ojos, disfrutando del momento, sabiendo que había encontrado su felicidad y que su historia, aunque llena de altibajos, era una historia de amor, redención y la verdadera riqueza que solo el corazón puede medir. Los años continuaron su curso, y Marta y Tomás vieron a sus hijos crecer, convertirse en adultos y formar sus propias familias. Daniel, siguiendo el ejemplo de sus padres, se convirtió en un hombre íntegro y dedicado. Se casó con Ana, una mujer con un espíritu tan fuerte y amable como el suyo. Juntos, tuvieron 2 hijos, Lucas y Sofía, quienes llenaron la vida de Marta y Tomás de una nueva alegría. Isabel, por su parte, encontró su pasión en el arte y se convirtió en una reconocida pintora.
Su obra, llena de vida y color, reflejaba la intensidad con la que vivía y amaba. Marta y Tomás se convirtieron en abuelos amorosos, disfrutando de cada momento con sus nietos. Cada fin de semana, la familia se reunía en la casa de Marta y Tomás, donde los niños corrían por el jardín, explorando el mismo terreno que sus padres habían conocido cuando eran pequeños. Las risas y los gritos de felicidad llenaban el aire, y Marta, sentada junto a Tomás, a menudo se encontraba observando esas escenas con una sonrisa de satisfacción y gratitud. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, proyectando una luz dorada sobre el jardín, Marta decidió compartir una historia con sus nietos. Se sentaron todos en la sala de estar, alrededor de la chimenea, mientras Marta sacaba el viejo libro de su abuelo, el mismo que había encontrado años atrás. Hoy quiero contarles algo muy especial, dijo Marta, mientras Lucas y Sofía la miraban con ojos llenos de curiosidad. Este libro perteneció a mi abuelo, el hombre que me crió y que dejó un legado muy importante para nuestra familia. Los niños la escucharon con atención mientras Marta les contaba la historia de cómo su abuelo había distribuido la herencia y cómo esa decisión, aunque difícil de comprender al principio, había cambiado su vida. Les habló de las lecciones que aprendió, del valor del amor y la familia, y de cómo esos valores habían guiado todas sus decisiones desde entonces. Mi abuelo solía decirme que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en el amor y la sabiduría que compartimos con los demás, continuó Marta. Y es por eso que he querido que ustedes conozcan esta historia, para que nunca olviden lo que realmente importa en la vida. Lucas, el mayor de los nietos, miró a su abuela con admiración. Abuela, ¿eso significa que lo más importante no es el dinero, sino cómo nos tratamos entre nosotros? Exactamente, Lucas, respondió Marta, con una sonrisa. El dinero puede ayudarte en la vida, pero no te dará la felicidad. La felicidad se encuentra en el amor que compartimos con nuestra familia y en vivir de acuerdo con nuestros valores. Sofía, con su cabello rubio y ojos brillantes, abrazó a su abuela. Entonces siempre cuidaremos unos de otros, ¿verdad, abuela? Marta sintió que su corazón se llenaba de alegría. Sí, mi amor. Siempre cuidaremos unos de otros. Tomás, que había estado escuchando en silencio, se acercó y rodeó a Marta con un brazo, mientras miraba a sus nietos con cariño. Y siempre recordaremos las lecciones que nos dejaron nuestros antepasados, porque eso es lo que nos ha hecho la familia que somos hoy. Con el paso del tiempo, la historia que Marta compartió con sus nietos se convirtió en una tradición familiar. Cada generación la contaba a la siguiente, asegurándose de que el legado del abuelo de Marta continuara vivo. Las palabras que una vez le escribiera en una nota se grabaron en la memoria de la familia: la verdadera riqueza está en el amor y la sabiduría. Los años de la vejez llegaron para Marta y Tomás, pero con ellos también vino una paz profunda. Sabían que habían cumplido su misión en la vida, criando a una familia unida, llena de amor y comprensión. Aunque el tiempo había dejado sus huellas en sus rostros y en sus cuerpos, sus espíritus seguían fuertes, fortalecidos por el amor que los había sostenido a lo largo de los años. Un día, cuando Marta tenía ya más de 80 años, se encontraba en el jardín, observando cómo sus bisnietos jugaban bajo la sombra de un gran árbol que Tomás había plantado muchos años atrás. El sol brillaba suavemente, y una ligera brisa hacía que las hojas del árbol susurraran historias de tiempos pasados. Marta cerró los ojos y respiró profundamente, disfrutando del momento. Sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, pero no sentía miedo. Había vivido una vida plena, rodeada de amor, y había dejado un legado que perduraría mucho después de que ella se hubiera ido. Tomás, que había estado trabajando en el jardín, se acercó a ella y le tomó la mano. ¿Estás bien, amor?, le preguntó, viendo la expresión serena en su rostro. Estoy bien, Tomás, respondió Marta, abriendo los ojos y sonriéndole. Estoy más que bien. Estoy en paz. Tomás asintió y se sentó a su lado, ambos observando en silencio cómo los niños jugaban. Hemos tenido una buena vida, Marta, dijo finalmente, apretando su mano con cariño. Sí, la hemos tenido, coincidió ella, apoyando su cabeza en el hombro de Tomás. Y estoy agradecida por cada momento. Esa noche,
Después de una cena en familia llena de risas y recuerdos, Marta se fue a dormir sintiéndose en paz. Mientras dormía, soñó con su abuelo, viéndolo de pie en la puerta de la vieja casa que había heredado tantos años atrás. Él le sonreía, y Marta sintió que todo estaba bien, que todo estaba completo. A la mañana siguiente, Tomás la encontró en su cama, con una expresión tranquila y una sonrisa suave en su rostro. Marta había partido en paz, rodeada del amor de su familia y con la certeza de que su legado viviría para siempre. El día del funeral, la familia se reunió para despedir a Marta. Daniel e Isabel, ahora adultos, se abrazaron, consolados por la vida que su madre había vivido y por el amor que ella había compartido con todos ellos. Había tristeza, pero también había gratitud, porque sabían que Marta había tenido una vida plena y había dejado un impacto profundo en todos los que la conocieron. Daniel, al despedirse de su madre, colocó en su ataúd el viejo libro de su abuelo, sabiendo que era lo que ella hubiera querido. «Gracias, mamá», susurró, con lágrimas en los ojos. «Gracias por enseñarnos lo que realmente importa». Y así, la historia de Marta llegó a su fin, pero su legado continuó vivo en las vidas de sus hijos, nietos y bisnietos. Una familia unida por el amor, la sabiduría y las lecciones de aquellos que vinieron antes. Y aunque Marta ya no estaba físicamente con ellos, su espíritu seguía presente, guiándolos y protegiéndolos, recordándoles siempre que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en el amor que compartimos y en las historias que dejamos para las generaciones futuras.